del Carcarañá, donde ruge el pampero con carancho y cardal, donde en el verano el sol se derrama entre las espinas y se tiñen de verde las lomas mochas santafesinas. Es el Espinillo, refugio verde del carpintero, sombra y comida de la calandria, de la torcaza y el venteveo. Es el Espinillo, viva presencia de pescadores que se recortan por las barrancas bajo sus soles. Es el Espinillo del Carcarañá, tropilla de nubes por el río va. Si bien es cierto que el paraje del Espinillo era muy conocido en Casilda por pescadores, por un grupo selecto, digamos, no por toda la población, habían sentido hablar del Espinillo, sí, pero no lo conocían muchos. Conocían específicamente a aquellas personas que iban a cazar pajaritos o a pescar. Habla permanentemente de esa experiencia, de esa energía telúrica que emana de la orilla de un río, ¿no? Y pensamos de llevar un anteproyecto a la Municipalidad de Casilda. Así fue como, a raíz de estos trabajos de paleontología, como venimos diciendo, surge la idea de que sea declarada reserva natural o una área protegida. Este anteproyecto fue tomado por el Consejo Deliberante de Casilda y les pareció interesante, sí, pero no nos dio un aval o crédito a lo que nosotros decíamos. Necesitaban ellos de profesionales, como dice. Se dirigieron a la Facultad de Veterinarias, allí hablaron con dos profesores, que a su vez vinieron a hablarme de qué se trataba el Espinillo, porque ellos habían sido convocados por el Consejo para realizar una investigación, un relevamiento. De parte de nuestra facultad puedo decir que sí hubo un grupo de docentes que se acercaron al Espinillo a pedido de la municipalidad para hacer algunos relevamientos de fauna y flora. Exacto. Que fueron parciales, pero después de eso no hubo de mayores movimientos como para concretar y darle el estatus, la categoría de reserva que realmente se merece. Sí. Y entonces desde el Consejo Asesor, cuando se retoma el tema, se hace un nuevo intento de lograr categorizarla e incluir este área dentro del sistema de áreas protegidas de la provincia de Santa Fe. Y hubo una movida muy interesante, ¿se acuerda? Porque vinieron los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, que en aquella época pertenecían al gobierno de Reutemann, del cual no recibimos ninguna clase de apoyo en este sentido. Digamos, del gobernador, porque en ese momento se decía, y fue uno de los cuellos de botella que encontramos, que los propietarios de los campos donde, digamos, que tienen incluido a este área para reservar, que es el Espinillo, nos pedían a cambio de esta motivación algún tipo de reconocimiento, aunque más no fuere, con una exención tributaria. Y como el gobierno de Reutemann en ese momento se negaba a hacer algún tipo de descuento en los impuestos inmobiliarios, por eso prácticamente quedó ahí, no pudimos concretarlo. Y en ese entonces, en ese momento, digo, la Cátedra Libre tomó contacto con lo que era, lo que es y lo que significa y la dimensión que tiene este área natural. Y le decimos natural porque tiene que ver con la naturaleza, no porque sea prístino ni mucho menos. De hecho, uno de los problemas de los que adolece el Espinillo es que está muy degradado
por la actividad agrícola ganadera que se lleva adelante en estos campos. Es una de las grandes maldiciones del modelo agrícola vigente en la Argentina, que va por los, digamos, avanza incluyendo territorios, y sobre esos territorios se aplica un paquete tecnológico que es excluyente de este modelo y que nos está dejando sin ambientes naturales, ¿no? Por eso el espinillo para nuestra zona, donde nos rodea un mar de soja, con una transformación de más de 20 años, el espinillo es un oasis. Podemos hacer una semblanza de que, y decimos que es un relicto porque la flora y la fauna, específicamente que concentra el río que hace de corredor biológico, crea un nicho ecológico que permite que albergar más de 150 especies de aves que migran y que van por ese corredor y que eventualmente se refugian en ese ámbito. Si nos remontamos a la prehistoria misma, es decir, a los finales del Pleistoceno, en las orillas del río Carcarañá existía un bosque en galería que permitía el sustento de animales gigantescos de la fauna extinta del Pampeano, como mastodontes, toxodontes, megaterios, caballos, venados. Sin este bosque no hubieran existido. Se retira ese bosque chaqueño, el único que queda es el Lombú, en la Pampa, en la zona del pastizal pampeano, y la fauna comienza a extinguirse, la fauna típica, la fauna gigantesca del Pleistoceno, por varias razones. Y de ahí los yacimientos de paleontología que están alrededor del Espinillo y la zona de las barrancas altas del Carcarayá. ¿Qué había sucedido? Hay factores climáticos que incidieron, cae una lluvia de ceniza volcánica, cubre todo el pastizal, los animales herbívoros no tienen con qué alimentarse, van hasta la orilla del río a comer las raíces, quedan empantanados, ya que había una serie de lagunas encadenadas a orilla del río Carcarañá. Los gliptodontes, por ejemplo, quedaban atrapados en el lodo y esas lagunas se constituyeron en su tumba. Y acá estamos sacando otro que estaba en el lecho del río. Este es el Sclerocalyctus owen, el otro es un reticulato owen. Y ahí estamos sacando un tercer gliptodonte, extrayendo un tercer gliptodonte. El que están acá, este sería el reticulatum, el que viene sobre el río, sobre una cámara inflada de tractor, y este es el que estaba en el lecho del río, el Sclerocalyctus owen. Dentro de los géneros de Sclerocalyctus es el más frágil. Tenemos donaciones de otros lugares como el mono araña, sí la comadreja, el gato montés, allí hay comadreja. Estas garzas son muy garzas de la zona de lagunas, y los demás son cánidos. Acá está la lechuza del campanario. Tenemos el típico peludo. Después está el quirquincho bola, tipo tatú, la mulita y otra vez el peludo. En una franja tan frágil porque es un corredor de ambos lados del río. El que nosotros estamos trabajando es de la margen derecha, o sea, dentro de la jurisdicción Casilda. Abarca aproximadamente 10 kilómetros de largo, pero por una franja muy angosta de 500 metros de ancho, en promedio. En esos 500 metros tenemos un alambrado
donde se siembra soja. Tendría que haber una franja intermedia de contención, que no la hay. Y hay que implementar todo lo que las leyes, los organismos oficiales tendrían que poner en marcha, como la margen o el camino de sirga, que no existe. Hay alambrados, hay una serie de irregularidades que hacen que todavía el espinillo esté en un estado que está pidiendo, ¿no es cierto?, la protección, la contención como área de reserva. Nosotros decimos que es un ecosistema muy particular, muy interesante, que funciona como un corredor biológico, donde hay flujo genético entre especies, lo que permite la supervivencia de muchas de ellas, y además, por ejemplo, nosotros tenemos registrados cerca de 150 especies de aves diferentes. Muchas son migratorias y dependen del espinillo para la supervivencia de su especie, porque vienen del invierno, llegan aquí en primavera-verano, se reproducen, anidan, perpetúan la especie y luego vuelven a su lugar de origen y esperan que al año siguiente el espinillo siga existiendo para que puedan continuar con su conducta biológica, ¿no? Pero hay carpinchos, los estudiantes levantaron huellas de carpincho, materia fecal de carpincho, y eso no es lo único que tenemos. También está el agorapopé, el famoso mayuato o osito lavador, que deja la huella sobre, cuando el río hace una suerte de playita, de lodo, y se acercan, claro, a tomar agua, dejan su manito, que es como una mano humana. El osito lavador con sus manos abre el alimento, que son los cangrejitos de río, claro, y entonces dejan su marquita y las hemos visto, las hemos registrado. Bueno, según los documentos históricos, después de que son rematadas las tierras de las estancias de San Miguel, uno de los primeros propietarios de esta zona fue Miguel Alcácer, y después sabemos que hubo posteriores propietarios hasta que pasó en manos de Mariano Grandoli, el padre del abanderado Grandoli, quien le vende a Carlos Casado estos terrenos, y lo que se llamaba, cuando era propiedad Mariano Grandoli, Estancia Los Desmochados, luego pasa a ser la Estancia Santa Casilda. Y Carlos fue el establecimiento principal o el casco principal de la colonia Candelaria. Bueno, la casa tiene este pasillo y tiene doble ala, 4 habitaciones de este lado, este hall en el intermedio, y seguía hacia allá otras habitaciones que ahora han sido cerradas acá. Pero vemos esta puerta de hierro, ¿cierto?, que cancela en caso de haber un asalto o una invasión a la casa. Los propietarios se guarnecían o se refugiaban del otro lado de las rejas. Qué extraño. Extraño el sombrero, Sí. No, andás a ver qué... O la noche. Me pasó una tardecita, me pasó toda la noche. Todavía está el pozo. Yo buscaba acá el pozo. Bueno, lo que se escuchan muchos cuentos acerca de este pozo. En mi sensación, o lo que a mí me ha ocurrido, escuchar en las nochecitas o en los atardeceres voces, es mi sensación de que provienen del pozo. Urgente que haya un cambio en la mentalidad y la forma de trabajo, porque ya no tenemos más tiempo como para esperar que se produzca, no tenemos generaciones, estamos hablando de un corto lapso de tiempo donde tiene que ocurrir un cambio para poder seguir subsistiendo como especie humana sobre la faz de la Tierra. Y lamentablemente las instituciones intermedias no colaboran en divulgar el daño que se está haciendo con la forma de trabajo actual.
paisaje mío de mi Santa Fe, donde habita el hornero, la bandurria y el pez, donde en el verano el sol se derrama entre las espinas y se tiñen de verde las lomas mochas santafesinas. Es el Espinillo, refugio verde del carpintero, sombra y comida de la calandria, de la torcaza y el venteveo. Es el Espinillo, viva presencia de pescadores que se recortan por las barrancas bajo sus soles. Es el Espinillo del Carcarañá, tropilla de nubes por el río va.